Hola amigos, bienvenidos a un video más. Continuando con el tema de las reducciones, tenemos este requerimiento que es en el que tenemos que enlazar un cono con un tubo, con un empalme pues en T a 90 grados, en el cual pues nos dan este requerimiento con las respectivas medidas, donde nos dicen pues que necesitamos fabricar un cono con un diámetro superior de 610, en un inferior de 355, que es donde conecta con el tubo, un tubo de 406 milímetros, y que la altura con respecto al centro del tubo debe ser de 500 milímetros, y que el cono hay que hacerlo con una placa de 3/4. Entonces básicamente amigos, pues para fabricar o desarrollar este proceso, pues hacemos lo mismo que hacemos siempre con todos los procesos de conos, ¿cierto? Es hallar los grados de su conosidad. Luego pues estas medidas pasarlas al diámetro neutro para poder hacer el desarrollo, y básicamente pues dividir el cono en las partes que queramos, y eso pues esas divisiones se nos van a cortar en unos puntos específicos con respecto a este radio o a este, pues sí, a este radio del tubo, y esas medidas pues esos puntos de corte son los que tenemos que finalmente hallar para así hacer el desarrollo. Entonces básicamente, pasando acá ya al esquema, tenemos otra vez el mismo cono, ¿cierto? En donde tenemos ya la figura como tal, en donde ya lo vamos a representar con los diámetros neutros. Aquí ya el diámetro neutro, pues obviamente como es de 610 el tubo, exteriormente al restarle el espesor de la placa, que es de 3/4, que viene siendo 19 milímetros, y al dividirlo pues entre dos, el resultado pues nos va a dar que tiene un radio, ¿sí?, de 295.5. Este radio es un radio neutro. Igual para el de abajo, que también fue de 355, que al sacarle el radio neutro pues nos va a quedar de 168. También ese 355 le vamos a restar los 19 milímetros y ahí vamos a tener esta medida. Entonces, para poder desarrollar primero hay que hallar la conocida, ¿cierto? Si yo prolongo las líneas hasta que se corten, bueno, esta conocida es la que tenemos que hallar inicialmente para poder hallar pues las distancias principales de todo cono. Entonces en el requerimiento nos dicen que desde el centro del tubo hasta la parte superior tiene 500 milímetros, pero esa no es la altura real del cono, ¿cierto? Entonces tenemos que hallar la altura real del cono, que es hasta donde él pega con el tubo. Entonces, para hallar esa altura, lo que tenemos que hacer es desarrollar este triangulito, que si yo prolongo una línea aquí que corta donde llega pues partiendo del centro pues del radio del tubo, ¿cierto?, hasta el punto donde corta con el cono, y tirando pues esta diagonal acá, se me va a formar este triángulo rectángulo en donde voy a tener su hipotenusa, que viene siendo el radio del tubo. En este caso es un tubo de 406, significa que el radio viene siendo 203 milímetros, y tengo su cateto adyacente, que es 168 con respecto a este ángulo de acá, ¿cierto?, que viene siendo este triangulito que dibujé acá, donde tengo la hipotenusa y tengo el adyacente, que tengo que hallar el opuesto. Pero para hallar el opuesto primero tengo que saber su ángulo, ¿cierto? Entonces, para saber su ángulo, si yo tengo el adyacente y necesito hallar el ángulo teniendo la hipotenusa, pues nos vamos para la fórmula del coseno, ¿cierto? Entonces simplemente dividir el adyacente por la hipotenusa, y a eso le sacamos la inversa del coseno, y nos va a dar que el ángulo aquí es de 34.14 grados. Entonces, ya teniendo el ángulo de aquí, pues ya podemos hallar el cateto opuesto, que simplemente es multiplicar la hipotenusa 203 por el seno, ya en este caso es el seno porque es el opuesto, de 34.14 grados, y nos va a dar que es 114 milímetros. Entonces la distancia que hay de aquí hasta acá es 114 milímetros. Que esos 114 milímetros, pues a los 500 totales, ¿cierto?, que mide de aquí hasta acá, ¿sí?,
que aquí no está el requerimiento, ¿cierto? De aquí hasta acá, a estos 500, le vamos a restar los 114 que hay de aquí hasta acá, ¿cierto? Que fue lo que acabamos de hallar. Ahí vamos a hallar ahí sí la verdadera altura del cono. En este caso hacer esa resta pues nos va a dar que es 386 milímetros. Entonces, ya teniendo esto, entonces ya ahora sí podemos calcular la conosidad de este cono. Y para hacerlo pues lo hacemos siempre como hemos hecho con todos. Si yo prolongo una línea aquí o levanto una perpendicular hasta el corte con este punto de acá, se me va a formar este triángulo rectángulo que vemos aquí, ¿cierto? Este triángulo rectángulo voy a tener tanto este cateto de aquí, que es el que acabamos de hallar, 386, y voy a tener este otro cateto de acá. Este cateto acá va a ser la diferencia entre el radio mayor y el radio menor. Si yo a 295.5 le resto 168, me va a dar que de aquí hasta acá tengo 127.5. Entonces ya teniendo los dos catetos, ya puedo hallar la hipotenusa y este ángulo de aquí, que es el ángulo pues de la conocidad, ¿cierto? De la mitad pues de la conocidad de este cono. Entonces para hacerlo pues hacemos nuevamente la función de polares en la calculadora, metemos este cateto primero, separado por una coma metemos el segundo, le damos igual y nos va a dar que tiene una hipotenusa de 406.5, ¿cierto? Que es la distancia de una de sus primeras medidas. Y al hundirle RCL tangente para este tipo de calculadoras, ¿cierto? Que hay unas que ya tienen otras funciones adicionales y nos dan el ángulo inmediatamente. Pero para este modelo hay que hundirle RCL tangente y nos va a dar que el ángulo de la conocidad de este cono es de 18.2 grados. Entonces ya teniendo este ángulo de aquí, ya podemos calcular ahora sí el radio mayor, ¿cierto? Que es toda esta distancia del cono. Y también podemos calcular su cateto adyacente, que este cateto adyacente aquí, o sea, esta distancia del centro del cono, la vamos a necesitar. Entonces a 295.5 lo dividimos por el seno del ángulo, que es de 18.2, nos va a dar que tiene una hipotenusa, sí, porque se nos va a formar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Hay que cuenta que si yo prolongo hasta acá esta línea, hasta que corte con esta, sí se me está formando un triángulo rectángulo, donde tengo el cateto opuesto, que es 295.5, que al dividirlo por el seno del 18.2 me va a dar que tiene una hipotenusa, o sea, su radio mayor de 946. Y si 946 lo multiplico por el coseno 18.2, me va a dar que tiene esta altura de aquí a acá, o el cateto adyacente a este triángulo, es de 898.7. Entonces ya teniendo ya todas esas medidas, entonces ya ahora sí podemos proceder a dividir el cono y a trazarle las diagonales para saber cuáles son las medidas finales que necesitamos hallar, que son básicamente estos puntos de corte que se nos forman aquí, ¿cierto? Que al prolongar las líneas hacia un costado, pues son estos puntos de aquí, estas distancias de aquí hasta el centro de la partida, que es donde la medida pues que tenemos que hallar. Entonces, para hacer eso, lo primero que hay que hacer es dividir el cono, ¿cierto? En este caso dividimos, para este ejercicio lo voy a hacer con divisiones de 30 y 60 grados, es decir que divido toda la circunferencia en 12 partes. Aquí están 30 y 60. Entonces si prolongo las líneas de estos triángulos rectángulos que se me forman aquí, al corte de acá y al llevarlas al centro, de donde parte pues la conocidad, pues se me va a dividir el cono, ¿cierto? Y esas divisiones me van a cortar exactamente en estos puntos de aquí, de este radio. Entonces estas son las divisiones que tenemos que finalmente calcular. Pero para calcular, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Al dividir esto en 12 partes, o sea, se me forman triángulos de 30 y de 60, lo que tengo que hacer es hallar las distancias de aquí hasta acá, es decir, todos los catetos adyacentes, el cateto adyacente de este triángulo y el cateto adyacente de este otro triángulo aquí, o sea, estas distancias de aquí a acá. ¿Por qué? Porque aquí se van a formar triángulos rectángulos en cada una de esas divisiones, ¿cierto? ¿Qué necesito hallar aquí? Hallar los ángulos de cada uno de estos triángulos, ¿sí? Para después con estos ángulos hallar otros triángulos que se van a formar acá abajo. Entonces, para hacer esta división de acá, lo que hacemos es lo siguiente. Ya sé que este ángulo aquí es de 30 y este acá es de 60. Y que este triángulo rectángulo tiene, todos comparten la misma hipotenusa, que es 295. Que tengo que hallar los catetos adyacentes. Este cateto aquí y este cateto acá. Entonces 295.5
multiplicado por el coseno de 30, ¿cierto? Para hallar este cateto de aquí, me viene dando que el cateto adyacente es de 256. Y 295.5 por el coseno de 60 para hallar este cateto aquí acá, me dice que es 147.7. Entonces ya tengo estas distancias que son los triángulos que se van a formar aquí, ¿cierto? En el cual de estos triángulos ya tengo los catetos opuestos y también tengo el cateto adyacente, que es toda esta altura de aquí acá, que son estos dos triángulos que tengo aquí. Entonces tengo el primer triángulo, este de aquí, que va de aquí hasta acá, que mide 256 de un cateto y 898.7 el otro. Como necesito hallar es el ángulo apenas, entonces podemos irnos para la función de la tangente, ¿cierto? Donde tengo los dos catetos, divido el opuesto por el adyacente y a ese resultado lo va a sacar la inversa de la tangente. Entonces 256 dividido 898.7, le saco la inversa a la tangente, me va a decir que tiene 15.9 grados para este primer triángulo de aquí. Lo mismo hacemos para el triangulito más pequeño, que es de 147.7 por 898.7, que es la misma distancia. Me va a dar que el ángulo de acá es de 9.3 grados. Entonces, ya teniendo estos ángulos de aquí, ¿cierto? Este angulito aquí y el que le sigue acá, ya puedo desarrollar los otros triángulos que se van a formar. ¿Qué triángulos se van a formar? Triángulos escalenos, ya no son triángulos rectángulos. ¿Y de dónde salen esos triángulos? Ya se los voy a mostrar. Si yo trazo una línea partiendo desde el radio de este círculo al punto donde corte cada una de estas líneas y se prolongan hasta el centro, se van a formar estos triángulos escalenos. Aquí tengo el primero, ¿cierto? En el cual tengo esta distancia de aquí a acá, que ya ahorita le voy a decir cómo las hallamos, y también tengo esta distancia de aquí a acá, que viene siendo el radio de este círculo, ¿cierto? Y tengo el ángulo de acá. Entonces, para hallar esta distancia de aquí a acá, que es donde parte pues el radio este de aquí, el centro, es muy fácil. Ya sabemos que de aquí hasta acá mide 898.7. Y también sabemos que de aquí, del centro hasta donde sube el cono, ¿cierto? Lo que nos dio el requerimiento dice que tiene 500. Entonces simplemente a estos 898.7 pues le vamos a restar los 500. Ya sabemos que de aquí hasta acá tiene 398.7. entonces ya con eso ya tenemos las medidas que inicialmente le había mencionado anteriormente. Entonces en donde tenemos este primer triángulo de aquí, cierto, que viene siendo este triángulo escaleno que tengo acá, donde tengo esta medida de aquí a acá que viene siendo 398.7, donde tengo esta otra acá que es el radio de este que viene siendo 203, y tengo el ángulo de aquí que es 15.9 grados, que fue la primera que nos dio acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar el resto de los ángulos. Solamente tengo este, tengo que hallar el resto de los ángulos para con estos ángulos finalmente hallar la línea B, que es la que vamos a hallar finalmente, que son las distancias que hay de aquí hasta acá para el primer triángulo, para el segundo triángulo desde aquí hasta acá, ¿cierto? Que aquí también se nos forma otro triángulo escaleno con las mismas dimensiones. Lo único que cambia acá es el ángulo, que es este que tengo acá abajo. Tiene lo mismo 398.7 y los 203 de acá, pero cambia el ángulo aquí, por ende cambia los ángulos internos. Entonces, para desarrollar esto vamos a utilizar esta formulita para hallar este ángulo de aquí. Nuevamente hay que colocarle letras, ¿sí? Para poder desarrollar y entender mejor los teoremas. En este caso vamos a utilizar otra vez los teoremas del seno. Aquí por ejemplo a este lado acá le puse lado A, lo que indica que el ángulo opuesto a ese lado viene siendo el ángulo A mayúscula, ¿cierto? Este lado C indica que el ángulo C viene siendo este opuesto de acá. Y si este es el lado B, significa que el ángulo B viene siendo este de acá. Y así se aplica también para el otro, en ese mismo orden. Entonces, para hallar C, el ángulo C, vamos a utilizar esta formulita, la que dice que C es igual al seno de la inversa, entre paréntesis, el lado C por el seno de A sobre el lado A. Si reemplazamos estos valores, C en este caso viene siendo 398.7, aquí está 398.7, por el seno de A, que en este caso viene siendo 15.9, dividido el lado A, que viene siendo 203. Si hacemos esto en una calculadora nos va a dar que el ángulo C es 32.5 grados. Entonces 32.5 grados viene siendo este ángulo de aquí.
ya por regla y por ende sé cuánto es el ángulo B. Simplemente sumamos 15.9 más 32.5 y eso lo vamos a restar entre 180 y nos va a dar que este ángulo aquí es de 131.6 grados. Exactamente igual como resolvimos este primer triángulo, vamos a resolver el segundo. Y nos va a dar que en el segundo el ángulo C de acá es de 18.5 grados. Y por ende el ángulo de acá es de 152.2 grados. Entonces, ya teniendo esta información, ahora sí podemos calcular B, que es la que finalmente vamos a necesitar. ¿Para qué necesitamos calcular las distancias, estas distancias de aquí a acá? Porque con estas distancias de aquí a acá, si se fijan, si yo prolongo partiendo desde el centro, levanto una perpendicular que corta exactamente en ese punto, se me va a formar triángulos rectángulos para este de aquí y para este de acá también. Que con esos triángulos vamos a desarrollar los catetos adyacentes. Con esos catetos adyacentes y sabiendo el ángulo, que en este caso es 18.2, ya podemos calcular las hipotenusas, que son los puntos finales que debemos calcular, que son cada uno de estos punticos que vemos aquí, ¿cierto? Estas distancias desde el centro hasta acá. Entonces, listo, para entonces desarrollar así los lados B, utilizamos ya la siguiente fórmula, que también ya la hemos visto en otros videos, donde dice que B es igual a seno de B por el lado A sobre seno de A. En este caso, bueno, se me olvidó explicarles algunos teoremas. En los teoremas, cuando necesitamos hallar los lados, digamos que los lados van a ser divididos por los senos, ¿cierto? Por los ángulos. Es decir, por ejemplo, en este caso vendría siendo algo así, la secuencia B sobre seno de B es igual a sobre seno de A. Bueno, A mayúscula. Esta es la secuencia del teorema del seno para cuando necesitamos hallar los lados, ¿cierto? Pero cuando necesitamos hallar ángulos cambian. Viene siendo al revés. Seno de B va a ser dividido por los lados. En este caso por B es igual a seno de A mayúscula sobre el lado A. Bueno, ahí me equivoqué con la mayúscula, era un A, era minúscula, pero bueno, listo. Es para que más o menos así, para que me entiendan la secuencia. Cuando necesitamos hallar lados, utilizamos esta secuencia del teorema. Cuando necesitamos hallar ángulos, utilizamos esta secuencia. Es decir, cuando necesitamos hallar los lados son divididos por los senos, por los ángulos. Y cuando necesitamos hallar los ángulos son divididos por los lados. Entonces, utilizando esa secuencia, entonces ya vamos a hallar los lados, entonces nos queda de esta manera. Aquí ya la fórmula se la tengo ya yo simplificada, pero parten siempre de estas secuencias. Entonces, el lado B es igual a seno de B por el lado A sobre seno de A, ¿cierto? Acuérdense que siempre se divide por el seno. Entonces, si reemplazamos la formulita con respecto a este primer triángulo que ya tenemos acá, entonces el lado, el seno de B, en este caso es este que ya hallamos, ¿cierto? 131.6 por el lado A, que es 203, sobre el seno de A, que en este caso es 15.9. Y nos viene dando que B es 554, es decir, esta distancia que acá es 554. De esa misma forma desarrollamos el segundo, nos dice que el lado B es de 586. Entonces, ya teniendo eso, ahora sí se nos forman los triangulitos que les había mencionado, ¿cierto? Estos triángulos que tenemos acá, este que nos formamos aquí, ¿cierto? Este primero de aquí a acá, y tenemos este otro de aquí a acá, y también tenemos este otro del punto de acá hasta aquí, ¿cierto? Que esta distancia ya la podemos hallar directamente aquí, ahorita les muestro cómo. Y también tenemos el de acá, pero claro que el de acá ya hallamos la distancia inicial de aquí a acá, simplemente se la restamos a este y ya sabemos cuál es la distancia que hay de aquí hasta acá.
Entonces este primer triangulito de aquí, que es el que tiene los 15.9 grados, viene siendo el siguiente, que es este que tengo acá, ¿cierto? Donde su cateto adyacente ya no lo habíamos hallado, que fue de su cateto, su hipotenusa la habíamos hallado, que fue 554, ¿cierto? 554. Y el ángulo que tenemos que hallar aquí de estos triángulos es el cateto adyacente. Para el cateto adyacente, pues simplemente 554 lo multiplicamos por el coseno de 15.9, nos va a dar que su cateto adyacente para este triángulo es de 533. Aquí tenemos el de 9.3 grados, que la hipotenusa fue 586, aquí está. Su cateto adyacente es de 578.3. Entonces, ya teniendo esa información, entonces ya ahora sí podemos calcular las distancias, ¿cierto? Las distancias que finalmente necesitamos para hacer el desarrollo, que son estas distancias de aquí a acá, este es el primer punto de aquí a acá, si prolongo esta hacia acá, de aquí hasta acá, en el cual pues ya tengo los catetos adyacentes de cierta distancia de aquí hasta aquí para el primero, y de aquí hasta acá para el segundo, y de aquí hasta acá para el tercero, que ya sé ahorita le digo cómo lo hallamos. Y simplemente es ese cateto adyacente, pues ya tenemos el ángulo, porque todos comparten el mismo ángulo, ¿cierto? Que es de 18.2 grados. Simplemente vamos a hallar las hipotenusas. Entonces, bueno, para este de aquí, para el primero de acá, esta distancia de aquí a acá, esta sale de la siguiente manera. Ya sabemos que de aquí hasta aquí mide 398.7. Simplemente le vamos a sumar el radio, ¿cierto? Al sumarle el radio ya tenemos la distancia de este primer cateto de acá, de este primer triángulo, que nos viene quedando de la siguiente manera. Y aquí tengo los tres triángulos que le había mencionado. Para el primero, que le acabo de mencionar, que fue sumando el radio con la distancia del centro, ¿cierto? Nos dio que tiene un cateto adyacente de 601.7, que dividido por el coseno de 18.2 nos viene dando que tiene una hipotenusa de 633.4. Aquí tenemos el que nos hallamos acá inicialmente, el de 18.2 grados, 533 milímetros, que dividiéndolo por el coseno de 18.2 nos viene dando una hipotenusa de 561. Lo mismo hacemos para el otro, 578.3, ¿cierto? Este que nos dio acá. 578.3 dividido el coseno de 18.2 nos viene dando una hipotenusa de 608.7. Entonces ya aquí, amigos, tenemos ya todos los puntos que necesitamos, que son estos puntos que tenemos acá, que son los que vamos a finalmente a pasar en el desarrollo, donde tenemos el primer punto, el número 1, que fue que hallamos de 633.4, el 2 de 608.7, el tercero de 561, y el cuarto, como ya yo le había mencionado, este sale de restarle a los 946 que mide todo el radio mayor, restarle los 406.5 y nos va a dar esta distancia de aquí a acá, de este otro punto de acá, ¿cierto? Que en este caso es 539.5 milímetros. Entonces, ya teniendo eso, lo único que queda haciendo falta es hacer el desarrollo. Para hacer el desarrollo, pues vamos a necesitar estas tres medidas, ¿cierto? El radio mayor, que ya lo tenemos, que ya lo hallamos, que es 946. El radio menor, también, que es de 539.5, que es el último que hallamos, ¿cierto? Y el ángulo, en este caso el ángulo, utilizamos nuevamente esta formulita que ya se las he mencionado muchas veces en estos temas de conos, que es el ángulo pues del desarrollo. En este caso, al de desarrollar o a reemplazar esta formulita, nos viene dando que es 112.45 grados. Como yo el desarrollo lo hice en 12 partes, entonces estos 112.45 lo vamos a dividir entre 12 partes, nos va a dar que cada partecita quede en 9.37 grados. Entonces viene quedando algo así. Tenemos cada partecita de 9.37 grados, que al calcular la distancia recta nos viene quedando de 154.5. Entonces simplemente pues trazamos los dos radios, el radio mayor y el radio menor, y sobre el radio mayor pues trasladamos esta distancia con un compás de 154.5 o un pie de rey, que es mucho mejor, es más preciso, y simplemente vamos a unir con líneas hacia los centros, ¿cierto? Para hallar cada uno de los vórtices o vértices o generatrices del desarrollo. Entonces, sobre esas generatrices ya empezamos a trasladar cada una de estas medidas, que son las que finalmente hallamos, ¿cierto?
Tenemos la cuarta, la tercera, la segunda, la primera, aquí vuelve y se repite la 2, la 3, la 4 y así sucesivamente, y se nos va a formar con una línea curva el desarrollo, ¿cierto? Y ahí tenemos el desarrollo. Nuevamente le digo, amigos, esto simplemente se traza pero no se corta inmediatamente, se corta con el radio menor, se rola el cono, después que se role es que se le hace el corte. Bueno, nada, amigos, esto es todo. No olviden suscribirse y estar pendiente para un próximo video. Todavía seguimos, todavía hay mucho tema por cortar en cuanto a reducciones. Así que estemos pendientes para los próximos videos. Un saludo.